Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando veáis este programa. Si lo veis más de una vez, pues recuerdos en todos los momentos. En este programa os vamos a comentar cosas acerca del lío que hay con los microchips, con los semiconductores y más en general el lío que hay y va a haber con el hecho de que determinados bienes y servicios que consumimos se construyen a lo largo de una enorme cadena de valor con muchísimos pasos distintos, cada uno de los cuales normalmente tiene lugar en un país distinto. Para que nos hagamos una idea de lo que ocurre, no de los países, aquí tenemos los distintos usos de microchips que hacemos a lo largo de un día. Esto está tomado de Estados Unidos, como es lógico, y no voy a entrar en todos los detalles. Desde las 5 de la mañana, que pronto se despiertan estos tíos, en que la alarma del reloj incorpora algún semiconductor, pasando por la tostadora para desayunar. Aquí tenéis a las 6:15 cuando si cogemos un coche eléctrico, que nosotros no lo tenemos, también están involucrados, y el resto de actividades que se van haciendo a lo largo del día, como por ejemplo aquí sacar dinero de un cajero automático, hasta llegar al repaso de los correos electrónicos que nos han mandado durante todo el día y que queremos borrar a toda mecha porque estamos hartos. Qué horror. Y finalmente, a las 10 de la noche, que tarde, se puede encender la tele para estar tranquilamente viendo un rato la televisión. Todo esto involucra aparatos, artefactos, componentes con chips, con semiconductores de todos tipos, y el problema es que estos semiconductores se producen en unos sitios, se fabrican en otros, se trasladan a otros, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que vamos a hablar es del lío de los microchips. ¿Partiendo de qué? Pues como siempre, de una noticia que ha salido hace poco, vamos a estudiarla y a partir de eso analizaremos el fenómeno de forma más general. La noticia: China ha indicado que a partir del 1 de agosto va a someter a licencias de exportación las exportaciones de germanio y de galio. Y decimos, bueno, ¿esto qué implicaciones tiene? ¿Esto qué demonios tiene que ver aquí con la tontería esta? Bueno, esto es a ver si ahora me permite ponerlo ahí. Pues no, sí. Esta es la tabla periódica de Mendeleev y el galio y el germanio son dos elementos que están aquí en el 31 y el 32, que los expertos dicen que se parecen muchísimo al aluminio fundamentalmente. Son minerales estratégicos, no son tierras raras. Las tierras raras están por aquí abajo, no por aquí arriba. Los lantánidos. Lantánidos y todo esto, pero son muy importantes. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno chino? Pues el gobierno chino ha decidido que a partir del 1 de septiembre las empresas exportadoras chinas tienen que pedir una licencia para exportarlo, y entonces el gobierno chino va a mirar, a ver, ¿usted qué exporta? ¿Y a qué país lo exporta? ¿Y para hacer qué? Pues a lo mejor le doy la licencia o a lo mejor no se la doy. A lo mejor no se la doy. Sea tanto el galio como el germanio se presentan en distintas formas, sueltos normalmente como óxidos, etcétera, etcétera, es decir, con otros minerales que se pueden tratar de maneras diferentes. Bueno, esto es lo que ha decidido el gobierno a partir del 1 de septiembre. El gobierno chino ha dicho, Ángel, que esto es una medida para saber lo que está pasando, que esta es una medida general, es decir, van a aplicar siempre los mismos criterios a la hora de dar las licencias y que no supone ninguna discriminación, ¿no? Seguro, ¿no? Es lo que ha dicho el gobierno chino. Y no tiene nada que ver con lo que ha pasado previamente, que vamos a ver después, ¿no? O lo que vaya a pasar después. En fin, sí, esta es la noticia, pero es parte de, no sé si llamarlo ya guerra comercial, pero desde luego sí que hay una gran rivalidad entre las grandes potencias por hacerse con el control de estos minerales que, como bien ha dicho Jorge, no son todos tierras raras, hay un poco de confusión con esto, pero sí son minerales estratégicos, sobre todo para la revolución que hay varias revoluciones en marcha, ya he perdido la cuenta de cuántas tenemos, pero una de ellas es la de los nuevos materiales. Yo creo que aquí es cuando entramos realmente en por qué son importantes, en este caso concreto, porque son importantes el galio y el germanio, que son para los usos. Bueno, pues estos materiales, estos elementos químicos son parte de un proceso en el cual lo que se está haciendo es mejorar las capacidades tecnológicas de muchos productos ya existentes, por ejemplo, de los teléfonos móviles, de los ordenadores, de satélites, de dispositivos de visión nocturna, pero están utilizando, digamos, descubriendo nuevas aplicaciones con este tipo de materiales. En el caso concreto del galio, aparte de otras muchas cosas, el galio interviene
en la fabricación de semiconductores. Pero es especialmente relevante porque produce semiconductores que mejoran muchísimo la eficiencia de los teléfonos móviles y de las placas solares y de los radares, con lo cual ya estamos hablando de aplicaciones que son parte de revolución tecnológica, son parte de revolución verde, son parte de tecnología militar y, por lo tanto, por esa razón adquiere el galio ese carácter de estratégico, que no, insisto, que no es tierra rara. En el caso del germanio, estamos en una situación parecida, pero con otro tipo de aplicaciones. En el caso del germanio, es un material que se está utilizando para la fabricación de fibra óptica. Se está utilizando también mucho, y esto es especialmente relevante por una cosa que vamos a decir después del ejército de Estados Unidos para la fabricación de aparatos de visión nocturna, y también aquí se está utilizando para determinados tipos de satélites. Así que tenemos demanda garantizada para este tipo de productos y eso a lo mejor Jorge nos quiere dar que ha encontrado los precios, pero no, yo creo que podrías decir la fuente de los precios, que es muy buena. Hombre, ya puestos a buscar, bueno, estos son dos ejemplos de minerales, de metales de germanio y galio, a veces se presenta así, a veces se presenta en óxidos con otros compuestos, entonces, como dicen que es tan importante y que son tan caros, he estado buscando, y esto, claro, tener en cuenta que la fiabilidad de la búsqueda es relativa, ¿no? Entonces, según estaba buscando, en Amazon, estuve buscando, se puede comprar... Fuente oficial. El galio se puede comprar por algo menos de 500 euros el kilo. Bueno, lo cual está bastante bien. Más o menos como la fruta en España ahora. Bueno, más caro. Y el germanio lo estuve buscando en Alibaba, también otra fuente oficial, y los precios oscilan entre los 1.200 y 1.500 euros por kilo. No está mal. O sea que os lo planteamos como una posibilidad de inversión si queréis comprar esto y luego los podéis revender. Me voy un momento que voy a hacer con la compra por Amazon y luego vengo. Entonces, me llamó la atención porque ahora mismo el oro está a unos 5.000 euros por kilo. Ojo que no la onza. No la onza. Lo hemos estado discutiendo antes porque el precio de referencia en mercados por onza Troin, que es prácticamente la mitad de un kilo. Estamos haciendo comparativas de cantidades por kilo, que son esos 5.500 euros. Casi que mejor seguimos con oro, ¿no? Sí, por ahora sí, porque la demanda de galio puede cambiar mucho, el precio cambiar mucho, es muy inestable como la de oro. Sí. Pero bueno, igual en un momento la tenemos que utilizar como moneda de reserva. Bueno, en esta situación lo importante es saber cuáles son los números, cuál es la relevancia para los usos, ya os lo ha contado Ángel, y en cuanto a los números, pues quizá podamos empezar por ver esto de aquí, que es quién produce estas cosas. ¿Vale? Surprise. Producción de germanio en el mundo en 2021. Como veis, China gana por mucho a otros. Que no han sabido especificar el estatista. Luego Rusia y luego Estados Unidos. Los datos dicen que más o menos China produce el 94% del galio del mundo y el 83% del germanio, más o menos. En el año pasado, en el 22, Estados Unidos importó galio, digamos como metal y además en óxido por más de 200 millones de dólares y la mitad de eso era la cantidad que importaron de China y supone más o menos el 50% de lo que importa Estados Unidos. Y las importaciones de germanio de Estados Unidos, el 60% más o menos viene de China. Por tanto, cualquier decisión que tome China para poner en marcha licencias de exportación de estos minerales puede afectar ¿a quién? Pues a los compradores más habituales, ¿no? A ver, lógicamente, y van poniendo chinitas donde las van poniendo. No, una cosa que quería comentaros, si me pones un momento la diapositiva a través de los datos, por favor, que es una curiosidad, solo porque a lo mejor os extraña ahí alguna cosa, como ha dicho Jorge, otros, ahora os explicaré qué significa otros en el caso del germanio y en el caso del galio. En los dos, los datos más fiables para este tipo de materiales siempre son los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Nos pasó hace tiempo con el litio, pasa con el galio y pasa con el germanio. Estados Unidos no da datos de la producción que tiene. No. En ningún caso. Es más, ni si, en los análisis que hacen de la evolución de las commodities, sí que hay un informe bastante detallado con datos de producción del galio, que es el que os he puesto ahí, que veis allá abajo, que efectivamente China gana por goleada
a prácticamente todo el mundo, pero de germanio no dan ni datos. No dan ni datos el Servicio Geológico de Estados Unidos. Con lo cual, digamos que es para que haceros una idea que Estados Unidos ha llegado ya al punto de decir, oye, al enemigo ni agua. Y ni agua es que no doy ni información de lo que yo produzco. Otra cosa es que se pueda extrapolar de aquí y de allá y podemos hacer algún tipo de matización, pero a este punto estamos llegando en esta rivalidad. Bueno, ¿y esto por qué China ha decidido hacer esto? Bueno, antes hemos contado que el gobierno chino ha dicho que esto es una decisión que han tomado para controlar, para saber bien dónde va a parar el mineral Sí. y para saber a qué uso se destina y que va a ser hecho de forma generalizada, van a tratar a todos los compradores por igual. La prensa china, mucho menos cautelosa, ha dicho esto es una acción china para contrarrestar el veto de Estados Unidos a que China compre equipamiento para hacer chips, fundamentalmente. Que es el tema que está relacionado, claro. El galio y el germanio sirven en gran medida solos o en conjunto con otros minerales para producir semiconductores. Y lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos 5 o 6 meses es poner en marcha una serie de accesos de procesos para que China tenga difícil comprar herramientas, instrumentos para producir chips. Esa es la cuestión fundamental. No que los pueda producir, puesto que tiene la materia prima. Sobre todo chips avanzados. Chips avanzados, sino que sobre todo no disponga de los elementos necesarios para producirlos. ¿Dónde se producían ese equipamiento? En Estados Unidos, en Japón y en gran medida en esta empresa holandesa AMSL. Aquí tenemos una imagen de ellos que producen lo que se llaman litografías, que es una máquina que yo no conozco y que no entiendo, lógicamente, con tanto cable. Debe ser complicado, ¿no? Debe ser complicado, pero que es de las más avanzadas para producir los chips de última generación. Han estado presionando a Holanda, a Países Bajos, perdón, durante varios meses hasta que la empresa holandesa ha accedido a esto. Y por otro lado, le han dicho a Nvidia, que lo tenéis aquí, que estos microprocesadores con inteligencia artificial de última generación van a estar también sujetos a licencias de exportación. Es decir, que también... No, sí. Antes de exportarlo a alguien, qué cosa más rara. Tienen que pasar por el servicio correspondiente de Estados Unidos que vea a dónde van a ir, a qué países, para qué componentes. Lógicamente, también Estados Unidos dice que esto se va a hacer de forma generalizada, aplicando reglas iguales para todos, etcétera, etcétera. Pero estos son licencias de exportación. Lo de la empresa holandesa es un poco diferente, pero será el gobierno neerlandés, lógicamente, el que tenga que tomar las decisiones, pero va en esta línea. Si no tienes chip de esta última generación, Nvidia, si te cuesta bastante producirlos porque no tienes los equipos de última generación de estos, tienes problemas. Y si además, porque aquí en esto todo está muy liado, tenemos por medio a nuestros conocidos amigos de la compañía de manufactura de semiconductores de Taiwán, que es un productor de semiconductores que produce bajo pedido. ¿Usted qué quiere? ¿Tantos semiconductores de esta dimensión que sirvan para esto, para el otro? Se lo hago. Me da igual quién sea. Ellos producen para todos. En ese sentido, les da igual producir para Estados Unidos que para Chicago, que para China, que cualquier sitio. Pero están allí y son los principales productores del mundo. Y hay que recordar que Taiwán tiene un cierto contencioso con China, o China tiene un cierto contencioso con Taiwán, pero poca ¿no? cosa. ¿Qué te parece? Poca cosa. No, nada más que apuntar que Japón también se ha apuntado al control de exportaciones de microchips y también va a hacer ese seguimiento a las exportaciones que se hacen de estos materiales hacia China. Y claro, China se está viendo cada vez más estrangulada a la hora de producir esos microchips de última generación necesarios pues, para inteligencia artificial, para un montón de cosas. Aquí no sé si estamos asistiendo al inicio de una escalada en la tensión y en la rivalidad sobre todo entre China y Estados Unidos, porque yo creo que Japón se ha apuntado relativamente rápido al carro, pero a Holanda le ha costado bastante más apuntarse. Se ha apuntado muy recientemente. Ya ha sido justo a finales de junio, cuando convencieron a los holandeses para que se apuntaran al control de exportaciones, cuando China ha dado este paso. Ha dado este paso y entonces lo que intenta es estrangular
el resto, no sé si decir el resto de la economía mundial, pero sí desde luego al resto de Occidente a la hora de producir este tipo de innovaciones tecnológicas. Así que tenemos conflicto servido, me parece. Sí, y esto es lo que tendríamos que analizar ahora. ¿Por dónde van a ir los tiros en este conflicto entre unos y otros? ¿Qué te parece? Pues si la cosa se queda aquí y no va a más, muy probablemente lo que vamos a ver, casi con toda probabilidad, esté sucediendo ya, es un incremento en el precio. Tendremos que echar un ojo otra vez a AliExpress y a Amazon a ver cómo está, a ver la evolución del precio del kilo de uno y de otro. Bueno, pero... yo lo que sí he leído es que las dos principales compañías mineras chinas productoras de galio han visto cómo sus acciones se revalorizaban significativamente. Claro, en la porque última van a semana. vender lo mismo o menos más caro, porque va a empezar lo que sucede siempre en estos casos, que lo vimos incluso con el material sanitario de la pandemia. Sí. Fase de acaparamiento, eso va a ser lo primero y por lo tanto vamos a ver los precios subir mucho. Luego, lo segundo que vamos a ver es si esto se mantiene, que ya veremos a ver si se mantiene esta escalada o no, pero tiene pinta de que se va a mantener, pues habrá que buscar alternativas, ¿no? Habrá que buscar alternativas. Esto es un tema muy complejo. Nos gustaría tener aquí otra vez a Félix Zamora, que estuvo en nuestros geopolinómicos explicándonos cosas de química. Es verdad. Nos iría muy bien, pero carecemos de él. ¿Por qué? Porque el galio y el germanio y otros minerales a veces se encuentran solos en la naturaleza y a veces mezclados con zinc y con otros materiales. Cuando lo tienes mezclado, por ejemplo, con zinc, ¿puedes obtener galio germanio? Sí, pero como tienes que separarlo, es mucho más caro. Claro. Y además, las concentraciones son muy pequeñas. Tienes que tratar grandes volúmenes de zinc para poder sacar este tipo de minerales. Y eso pasa con óxidos distintos. La ventaja del chino es que se saca casi de forma directa, como esos que hemos enseñado ahora, que aquí, estas piececitas tan monas, que ¿verdad? se parece que se venden en internet. Pues estas son las que se venden en Amazon. Sí. Más o menos, estas son cuando ya las has limpiado de todo lo demás. Bueno, pues podemos comprarlos un poquito, ¿no? Sí. Cuarto y mitad de galio para... Sí. Además, eso sí que nos llega el presupuesto. Todavía no nos llega, pero igual nos quedaremos sin vacaciones. Ese es el problema. Pero entonces, por ejemplo, se sabe que Estados Unidos, en Alaska y en otros sitios, tiene minas de zinc fundamentalmente, de las cuales podría sacar los dos elementos. ¿A qué coste? Eso es lo que no sabemos. Claro. ¿Qué cantidades hay? Claro. No sabemos las cantidades que hay. Yo lo que sí que os puedo contar un poco por encima es lo que se estima que se puede sacar de lo que ha comentado Jorge, fundamentalmente de los sulfatos de zinc, de cobre y de plomo. Se puede extraer germanio, pero las cifras son relativamente bajas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se sabe que hay depósitos de zinc que contienen germanio en los estados de Alaska, de Tennessee y de Washington, pero se estima que no creen que pueda llegar a recuperarse por técnicas más costosas, como decía Jorge, que la China, más de 2.500 toneladas de germanio. Con lo cual, lo mismo sucede con el galio. Estamos en una situación relativamente parecida. Hay varios países que en la década pasada dejaron de extraer galio porque con la entrada de China en el mercado bajaron muchísimo los precios. Sí. Entonces tenemos, pues solo para que os hagáis una idea, lo tengo por aquí apuntado, permitidme un momento que le eche un ojo. Tenemos países como Japón, Eslovaquia, Estados Unidos o el Reino Unido que eran productores de galio, tenían minas de galio, pero cerraron las explotaciones precisamente porque los precios eran demasiado bajos. Recientemente Alemania sí que ha dicho que va a recuperar otra vez la explotación de galio, porque me imagino que estaban anticipando ya que se iba a producir esta situación. Entonces sospecho que eso se recupera. Pero en cualquier caso, no teniendo datos de reservas, lo que sí que sabemos es que las producciones eran bastante más reducidas de lo que tiene China, que es una barbaridad, y lo que vamos a tener son un impacto en costes que habrá que medirlo y que habrá que estimarlo, pero desde luego en todas esas aplicaciones que os hemos dicho es muy probable que se produzca un incremento de los precios. La segunda cosa que se puede hacer es economía circular. Es decir, bueno, tenemos un montón de chatarra. Estados Unidos, sobre todo, tiene un montón de chatarra militar que dice, bueno, pues podemos utilizar y podemos recuperarlo. Pero tampoco podemos recuperar mucho
Solo para que os hagáis una idea, la Agencia de Logística de Defensa de Materiales Estratégicos de Estados Unidos ya ha lanzado un programa el año pasado para reciclar germanio de equipos militares fuera de servicio, pero creen que no va a sacar más de 3 toneladas al año de ese reciclaje. O sea, son cantidades relativamente muy pequeñas y esas aplicaciones en concreto se las van a quedar para aparatos de visión nocturna, para el propio Departamento de Defensa. O sea, no va a salir al mercado. Así que la cosa se va a poner un poquito recia. De luego los chinos no dan puntadas en hilo y sabían dónde podían hacer más daño a la hora de restringir las exportaciones. A lo mejor todo el mundo estaba pensando en el litio, pero el litio sí que se sabe que hay otros sitios en el mundo, pero de esto, como no tenemos datos, tampoco sabemos las reservas que hay. Y otra cosa, hay que tener en cuenta que China va a dar las licencias, no va a cerrar las licencias, evidentemente, porque no puede quebrar las empresas que las producen. No, claro. Pero intentará dar menos, posiblemente dar menos cantidades y menos las licencias por cada periodo de tiempo, con lo cual consigue otra cosa que no es trivial, que es que el desarrollo tecnológico utilizando esos materiales sea más lento, porque no puedes experimentar, no puedes hacer cosas nuevas. No se trata solamente de producir, sino de ver cómo mejorar la producción, cómo mejorar la eficiencia de los aparatos. Algunas fuentes indican también que esto está relacionado con el hecho de que la fabricación de semiconductores en China está rezagada claramente con respecto a Occidente. Esto le puede permitir a China comprar tiempo para desarrollar su propia tecnología para producir chips. O sea que el juego es bastante sutil. No es solamente el de que los precios sean más caros y, por tanto, todos los bienes y servicios, las tostadoras, los cajeros automáticos, los radares y los misiles sean más caros para nosotros, sino también que ellos puedan desarrollar las tecnologías, que es una cosa hacia la cual se va desde Occidente, que no, digamos, no regalarles las tecnologías, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora es lo que hemos hecho, sencillamente, y ahora pues van a tener que desarrollarlas. Tienen capacidad para hacerlo, pero son procesos largos, es decir, no son procesos que se hacen, pues mañana me pongo a hacer, pues son procesos que les pueden llevar tranquilamente 10, 15 años, ese es el tiempo que efectivamente están comprando. O sea que esto es, pero como decía Ángel, esto es el comienzo de una auténtica, comillas, guerra comercial. Sí. Evidentemente. En el cual está China por un lado. Fijaos que China en esta, comillas, guerra comercial no tiene aliados. No, está sola. Está sola. También es verdad porque no hay otros productores de germanio y galio que se le asocien, evidentemente. Y en el lado opuesto estamos todos los demás. Claro. No, pero además China es de todos sus posibles aliados es el único que tiene capacidad para desarrollar estas tecnologías, porque el resto no tiene capacidad para desarrollarlo. O sea que sí que es verdad que en esta ya se la juega sola. Pero también es verdad que es una valoración personal mía, va un poco a remolque. O sea, no está tomando un papel proactivo en la guerra comercial. Es más, digamos, a reacción de lo que va haciendo Estados Unidos. Sí. Entonces, si Estados Unidos escala, China escalará, pero si Estados Unidos se para aquí y no escala más, probablemente ellos no escalen más, al menos en principio. Sí, algunos medios oficiales chinos decían que esto está relacionado con el proceso de desacoplamiento, sobre todo de Estados Unidos, de los productos chinos. Si ese proceso continúa, se profundiza, pues entonces ellos tomarán otras medidas. Claro. Que no sabemos cuáles son. Pero en cualquier caso, estamos al comienzo de una guerra, no sabemos de qué intensidad, una guerra comercial. Sí. Claramente. Cuando hablamos de guerras comerciales, pues esta es una. Esto es parte de esa rivalidad estratégica y de esa confrontación estratégica que se espera para el siglo XXI entre Estados Unidos y China, que no tiene por qué ser necesariamente un conflicto militar ni una guerra fría, pero puede ser esto, es decir, puede ser el negarse mutuamente el acceso a según qué cosas que les pueda dar determinada ventaja, fundamentalmente en el terreno tecnológico y en el terreno económico, que es por donde creo que va la jugada de los chinos. Y un último apunte respecto a la Unión Europea, que no hemos comentado nada, pero también será perjudicada por esta situación y por todas. La Unión Europea se ha planteado en la Estrategia 2030 producir el 10% de los minerales estratégicos que necesita. Producirlo, lo cual significa hacer prospecciones, etcétera, etcétera. Y fabricar los componentes, el 40% de los componentes que necesita. Lo cual significa comprar esa materia prima en otro sitio y realizar el proceso tecnológico dentro de las fronteras de la Unión Europea para 2030, con las implicaciones que tiene. Y nosotros, pues claro... Muy optimistas, ¿no?
poco optimista. Hombre, está la firma holandesa allí que nos puede ayudar, pero así todo, como muchas veces está ocurriendo en estos casos, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos nos coge a nosotros como que no hemos todavía diseñado el campo de juego. Sí. Estamos haciendo el diseño del campo de juego, claro, el otro llega con la pelota ya, Sí. Va a estar complicado. Efectivamente, dejamos de ser jugador en el campo y pasamos a ser campo de juego, es lo que pasamos O a pelota. ser pelota, más bien pelota, efectivamente, más que campo de juego, a la espera de que se defina esa estrategia. Y luego ya, como nota final, pues con estos minerales pasará como con el petróleo probablemente. A muy largo plazo lo que ocurrirá es que ahora mismo por los precios no había incentivos para buscar reservas en otras partes del mundo, pero me imagino que estarán nuestros queridos amigos de Trafigura, de Glencore y compañía, los commodity traders, han mandado ya a los geólogos, vete al Congo y encuentra todo el germanio que tú has. Pero eso, volvemos otra vez a lo mismo, eso lleva por lo menos años, si no a lo mejor décadas, desde que se empieza la exploración hasta que se está en condiciones de explotarse, con lo cual tenemos tensiones aseguradas y partido para largo. Bueno, pues aquí se acaba el partido, no hay prórroga ni nada, o sea que nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, suscribís al canal, los likes y las notificaciones y adiós. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si pasa algo gordo con el germanio, os lo contaremos. Os lo contaremos, no efectivamente. Probable. No parece probable, pero lo contaremos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.